En esta segunda parte de la clase vamos a hablar de por qué se cae la hegemonía conservadora en 1930 y empieza una hegemonía liberal de 16 años. Ya hemos visto en la primera parte de la clase unas reflexiones a partir de obras como esta de Malcolm Dees, el historiador británico, de Antonio Caballero, las reflexiones de Reinaldo Spitaleta y del programa 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano. Y en estas reflexiones hemos podido notar que hay tres grandes argumentos por los que inexorablemente se cae la hegemonía conservadora que se había refrescado con el gobierno de Carlos R. Restrepo, pero que a partir del magnicidio a Rafael Uribe Uribe y el gobierno complejo de José Vicente Concha, montado por el mismo caudillo Uribe Uribe, entra en una etapa de decadencia. También se sufren algunas consecuencias económicas por la Primera Guerra Mundial. Más allá de que Colombia fue neutral en esta confrontación, de todas maneras hay algo, y es el impacto que tienen estos fenómenos en la economía mundial, porque al fin y al cabo acá había empresas estadounidenses, empresas alemanas, entonces de cierta manera la economía sí se afectó por la Primera Guerra Mundial, más allá de la neutralidad de nuestro país. Pero nuestra historia ha sido dominada por caudillos. Por eso en clases pasadas hemos hablado de Simón Bolívar, de Francisco de Paula Santander, de José Hilario López, del general Melo, de Tomás Cipriano de Mosquera, de Mariano Ospina Rodríguez, de Rafael Núñez, de Miguel Antonio Caro, de San Clemente, de Marroquín, de Reyes, puros politiqueros que fueron caudillos también. Y en esa medida, la historia del siglo XX también se construye con caudillos. Por ejemplo, Rafael Uribe Uribe no fue presidente, pero prácticamente tuvo el poder de un presidente porque ayudó a montar al conservador José Vicente Concha. Marco Fidel Suárez también tuvo un comportamiento como caudillo, además que venía acompañado de un metarrelato de soy pobre, hijo de una lavandera, mi padre no me reconoció, y con ese metarrelato se montó como el presidente pobre, pero cuando llega al poder ya no era pobre, y en esa medida también vemos el oportunismo de Pedro Leno Ospina Vázquez, que gobierna entre 1922 y 1926, que aprovecha el dinero que ingresó por la indemnización tras la pérdida de Panamá por el Tratado Thomson-Urrutia, y con eso construye algunos ferrocarriles y logra hacer un gobierno que para la gente es pasable, porque económicamente el país mejoró con la construcción de vías y ferrocarriles. Pero llega un gobierno que es traumático, que es dictatorial, que es de extrema derecha. El gobierno del conservador Miguel Abadía Méndez, este gobierno proestadounidense que trabaja en una alianza macabra con la United Fruit Company, una multinacional que monopoliza el banano en Colombia. Y precisamente hay un parlamentario joven que acaba de escribir una tesis muy interesante y muy polémica, que se llama Las ideas socialistas en Colombia. Esas ideas socialistas las podemos distinguir de las ideas comunistas, porque acá en Colombia se ha creído que el socialismo y el comunismo es lo mismo, pero recuerden ustedes que con Rafael Uribe Uribe habíamos experimentado
lo que se conoce como el socialismo de arriba abajo, que también lo podemos llamar socialdemocracia o socialismo criollo. No es un socialismo europeo ni mucho menos eurocéntrico. Y en esa medida, cuando Jorge Eliezer Gaitán escribe su idea de socialismo, su idea de izquierda, él está pensando en algo muy similar a Rafael Uribe Uribe. Y por eso desaparece de la escena asesinado Rafael Uribe Uribe y aparece Jorge Eliezer Gaitán. Jorge Eliezer Gaitán aparece como denunciante y en este aspecto se parece un poco al actual presidente de Colombia, Gustavo Petro, porque Gustavo Petro también aparece en el país como un parlamentario denunciante. Entonces, Gaitán denuncia la masacre en las bananeras y Petro, por ejemplo, denuncia parapolítica, falsos positivos, chuzadas del DAS, carrusel de contratación, farpolítica, y en esa medida son dos personajes muy parecidos, porque no solamente generan divisiones con los partidos tradicionales, sino que también generan divisiones internas con los llamados partidos independientes, progresistas, que la palabra progresista se utiliza de manera recurrente después de la hegemonía liberal, que en la próxima clase vamos a profundizar mejor. Pero, ¿cuáles son los tres hechos que ayudan a que se caiga la hegemonía conservadora? El primero, el declive conservador con la dictadura de extrema derecha de Miguel Abadía Méndez, un presidente conservador católico proestadounidense que no le importa masacrar a unos obreros con tal de quedar bien con la multinacional estadounidense United Fruit Company. El segundo hecho, que empieza a darse la semilla para que nazca el Partido Comunista Colombiano, el PCC, que es diferente a los partidos socialistas que existían antes del 30, liderados por el ya estudiado Carlos R. Restrepo y la líder sindical y feminista María Cano. ¿Por qué es diferente este Partido Comunista Colombiano? Porque empieza a identificarse con lo soviético, ya no tanto con Rafael Uribe Uribe y ya no tanto con lo que hacía Gaitán en sus tesis, sino que empieza a perfilarse como una organización internacional. Y en esa medida se juntan estos dos hechos, es decir, la masacre en las bananeras de Miguel Abadía Méndez y el nacimiento del Partido Comunista, con un desgaste de las últimas presidencias y un país en crisis y una crisis económica mundial que se masificó sobre todo en 1929, 1930, que también tiene que ver con la caída de acciones en Estados Unidos y en los bancos, en la bolsa. Se junta la crisis económica, la crisis militar, la crisis politiquera, la crisis cultural, y por eso el Partido Liberal se convierte en ese salvador, arguyendo que Rafael Núñez nos traicionó, perdimos el poder del todo en esa guerra civil cuando se acabó en 1886, y los conservadores no han gobernado muy bien, más allá de que Carlos R. Restrepo hizo cosas buenas, como lo hemos dicho acá. Y con ese metarrelato, los liberales se montan al poder en 1930, pero es una montada en el poder que
cambia las cosas localmente un poco, pero en el ámbito internacional es lo mismo. Por lo que decía el mismo profesor y periodista Reinaldo Espitaleta en esa entrevista que se le hizo en el programa radial de 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano, porque se cambió de gobierno, se cambió de hegemonía, se pasó de gobierno conservador a gobierno liberal, se cambió de hegemonía, se cayó la hegemonía conservadora, empezó una hegemonía liberal de 16 años, pero no se cambió de régimen. No solamente porque se mantuvo la misma Carta Magna, sino porque se mantuvieron las mismas dependencias geopolíticas internacionales. Estados Unidos seguía manejando a Colombia con este dedito, y más porque ya en el gobierno de Pedro Nero Espina Vázquez se había gozado del dinero de indemnización por la pérdida de Panamá con el Tratado Thomson-Urrutia. Y nada ganamos con cambiar de hegemonía, cambiar de partido político en el gobierno, si el régimen sigue siendo el mismo. Tanto el régimen constitucional como el régimen internacional. Por eso con Enrique Olaya Herrera, a partir de 1930, los cambios no son muchos. Realmente se cambia muy poco. De pronto se logran cositas porque las mujeres, por ejemplo, empiezan a ganar el derecho a la educación. Hay países en donde primero se ganó el derecho al voto para las mujeres y luego se ganó el derecho a la educación. Aquí en Colombia fue al revés. Las mujeres primero ganaron el derecho a la educación en el gobierno de Enrique Olaya Herrera, en donde las mujeres por primera vez pueden ser bachilleres, y ya cuando se acaba el gobierno primero de López Pumarejo y empieza el gobierno de Eduardo Santos Montejo, ya pueden haber las primeras mujeres bachilleres y las primeras mujeres profesionales, pero sigue dominando lo que llamamos un patriarcado, que coloquialmente lo llaman machismo, en donde las mujeres solamente pueden estudiar ciertas carreras, carreras como enfermería, como maestra de escuela. Para ese entonces, de esos gobiernos liberales, las mujeres todavía no pueden estudiar ingeniería, por ejemplo, ninguna ingeniería, porque se sigue creyendo que las ingenierías son solamente para hombres. Y miren que en pleno siglo XXI, en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia, se sigue viendo que hay más hombres, cuando ya existen las mismas posibilidades en el papel, pero todavía la sociedad culturalmente sigue siendo muy machista, y algunas mujeres dicen, no, es que la ingeniería es para hombres. Entonces, la pedagogía infantil es para mujeres. Entonces, si usted se mete a la Facultad de Educación, al pregrado de pedagogía infantil, usted va a ver que hay 20 mujeres y un hombre. Y usualmente, pues, el hombre lo ven como, este es gay. Así no sea gay, y le dicen, es que es gay porque está en esta carrera. Y de pronto en ingeniería no se ve tanto eso en la medida de estigmatizar, pero sí se ve que en estos grupos de ingeniería siguen habiendo, por ejemplo, 20 hombres y 2 o 3 mujeres nada más. O a veces una sola mujer. O a veces no hay mujeres. Hay grupos en donde son 20 hombres y no hay una sola mujer. Pero miren que eso sigue siendo parte de la cultura. Porque desde la ley ya las mujeres pueden ser ingenieras y tienen aparentemente las mismas posibilidades en el mercado, en las empresas, pero la cultura sigue teniendo esa carga del pasado. Por eso estos gobiernos liberales cambiaron muy poco, pero el país sí mejoró alguna cosita, sobre todo con los 2 gobiernos de Alfonso López Pumarejo, gobiernos que vamos a profundizar tanto en esta clase como en la que sigue, porque si comprendemos bien los gobiernos de López Pumarejo, podremos comprender por qué peleó con Gaitán, por qué se separó el liberalismo y por qué el conservatismo en 1946 recupera el poder ejecutivo. Y en esa medida hay que comprender
¿qué representa Gaitán para las élites, tanto conservadoras como liberales? Gaitán nace en Bogotá el 23 de enero de 1903, un año muy simbólico porque por esa época estábamos perdiendo a Panamá y ya se estaba firmando la pérdida de Panamá. Y ustedes saben que lamentablemente se comete otro magnicidio como el que cometieron contra Rafael Uribe Uribe. El 9 de abril de 1948 asesinan al caudillo liberal Jorge Eliezer Gaitán en lo que se ha llamado el Bogotazo, pero yo lo llamaría el colombianazo porque fue un golpe a la democracia colombiana y hubo escándalo en casi toda Colombia, más allá de que, por ejemplo, no se sabe muy bien qué pasó en Pasto, pero sabemos que en ciudades como Medellín, como Bucaramanga, como Cali, hubo problemas. ¿Y cuál fue la plataforma que lanzó a la fama a Gaitán? Fue la denuncia en el Congreso colombiano de la masacre en las Bananeras perpetrada por el gobierno conservador de extrema derecha de Miguel Abadía Méndez en complicidad con su general Cortés Vargas y con la multinacional estadounidense United Fruit Company, monopolista del banano en dicha región. Pero, ¿quién conocía a Gaitán en 1920? Casi nadie, porque él comenzó sus estudios en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá y obtuvo su título de abogado en 1924, una época en la que ya Colombia gozaba de los dineros por la pérdida de Panamá del Tratado Thomson-Urrutia y era presidente Pedro Nel Ospina Vázquez. ¿Y qué llama la atención de Gaitán en ese 1924? Miren que apenas estaba naciendo la Unión Soviética, apenas estaba naciendo el fascismo italiano, pero ¿qué llama la atención? La tesis con la que se gradúa Gaitán como abogado, entre comillas, las ideas socialistas en Colombia. ¿Y quiénes eran los promotores de las ideas socialistas en Colombia? No era el Partido Comunista Internacional, porque es que la Unión Soviética apenas estaba naciendo y no les importaba Colombia y no estaban en guerra fría con Estados Unidos. Era Rafael Uribe Uribe. Por eso toda la primera parte de la clase se la dedicamos a Rafael Uribe Uribe, porque es Gaitán el heredero ideológico de Rafael Uribe Uribe, estudiando las ideas socialistas en Colombia, que es un socialismo muy criollo, de arriba hacia abajo, o sea, que de cambiar el país desde arriba, desde el poder ejecutivo, desde el poder legislativo, con un poder judicial que fuese ecuánime, con justicia social. Todavía no se hablaba del cuarto poder. En esa época solo se hablaba de los tres poderes de Montesquieu. No se hablaba del cuarto poder porque todavía no se dimensionaba el poder que llegaría a tener la radio, la televisión y obviamente en nuestra época la internet. Y 2 años más tarde de Gaitán haberse graduado como abogado, se dirigió a Italia e ingresó a la Real Universidad de Roma y allí obtuvo el título de doctor en jurisprudencia en los años 1926-1928 con la tesis, entre comillas, el criterio positivo de la premeditación, que esto le significó una gran mención académica, magna cum laude. Y miren, el señor Jorge Eliezer Gaitán regresa a Colombia precisamente en 1928, que es el año en donde a finales, por allá por noviembre, se empieza a gestar todo el escenario de la masacre en las Bananeras. Y a partir de allí
él es elegido representante a la Cámara y se convierte en el representante de la clase obrera porque es denunciante de esta masacre en las bananeras, que esto también quedó inmortalizado en la obra del Premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez, exiliado del régimen del terror de Turbay, y ya saben ustedes que en unas clases posteriores vamos a hablar de esa época, de por qué exilian a Gabriel García Márquez en la dictadura de Turbay Ayala. Pero es precisamente Gabriel García Márquez en la obra 100 años de soledad quien resalta la denuncia de Gaitán ante el Congreso. Y allí empiezan a llamar a Gaitán con el apelativo del tribuno del pueblo. Y desde acá Gaitán empieza a ganar fama, pero a la vez la élite internacional lo empieza a investigar. Y lo investigan durante 20 años hasta que lo mandan matar. Porque la CIA ordena asesinar a Jorge Eliezer Gaitán, y esto lo profundizaremos en la próxima clase. Porque la CIA lo tilda de ser socialista soviético, cuando él defendió un socialismo como el de Rafael Uribe, un socialismo criollo y no eurocéntrico, cuando él nunca hizo parte del Partido Comunista. Él hizo parte del Partido Liberal, no del Partido Comunista. Y también él funda, en pleno gobierno del liberal Enrique Olaya Herrera, en 1933, un movimiento que se llamó Unión Izquierdista Revolucionaria, conocido con las siglas de UNIR. Y precisamente el órgano periodístico fue lo que Gaitán y la prensa de la época llamó el unirismo, que después se disolvió y se terminó uniendo al Partido Liberal. O sea que acá es donde Jorge Eliezer Gaitán coincide con el segundo presidente de esta hegemonía liberal, que es Alfonso López Pumarejo, padre de Alfonso López Miquelsen. Y en esa medida es donde él reconoce la importancia de una reforma agraria en Colombia. Y así es nombrado alcalde de Bogotá en 1934. Recuerden ustedes que hasta los 80, gobernadores y alcaldes eran nombrados a dedo. El presidente nombraba los gobernadores y los gobernadores nombraban a los alcaldes. O sea que no había elección popular ni de alcaldes ni de gobernadores. ¿Y por qué nombran a Gaitán alcalde de Bogotá en 1934? Porque va muy de la mano con ese liberalismo, sobre todo de Alfonso López Pumarejo, no tanto de Enrique Olaya Herrera. O sea, al principio están unidos, tiran para el mismo lado, Gaitán y López Pumarejo. En esta época todavía no existe el gaitanismo. Es como decir que en la época que Gustavo Petro denunció la parapolítica y los falsos positivos, y Petro era parlamentario, en esa época no existía el petrismo. En esta época, pues, puede que todavía no exista, pero ya Petro tiene sus seguidores propios y ya hay seguidores de Petro que se autoperciben como petristas. Algo que para mí es triste, porque yo pienso que no debe idolatrarse a nadie, no debe haber una doctrina en torno a nadie, más allá de que ese alguien sea bueno o mal presidente. Y si es buen presidente, pues es más pasable, pero de todas maneras, así como no podemos decir que en el 2004 existía el petrismo, que entre otras cosas me dio mucha risa en estos días que discutía con alguien uribista y me decía que los falsos positivos en el gobierno de Uribe fueron perpetrados por soldados petristas.
Es decir, que se infiltraron unos soldados petristas, mataron civiles, los presentaron como guerrilleros y para hacer quedar mal al inocente Uribe. O sea, que los falsos positivos eran culpa de Petro, que porque Petro había infiltrado unos soldados petristas, pero ¿cómo podían haber soldados petristas si casi nadie conocía a Petro? Y obviamente no existía petrismo. Puede que en este momento exista un sustrato de petrismo, más porque Petro es el presidente hace un año, pero es absurdo decir que hace 20 años o hace 18 años existía el petrismo. Del mismo modo, es absurdo decir que para 1934 existía el gaitanismo, y más porque el liberalismo estaba unido. Pero ¿en qué se entendía Gaitán con López Pumarejo? En que ambos querían reformas sociales, reformas educativas, reforma agraria, educación laica, y ambos estaban en contra de la corrupción, de la tradición conservadora, de municipalizar los servicios públicos, de los restaurantes escolares. Y en esa época, precisamente, Gaitán tuvo un grave conflicto con los conductores de taxis, porque trató de uniformarlos y esto le generó problemas, pero todavía no había peleado con López Pumarejo. Eso ya son los 40, que en la clase próxima profundizaremos más el tema de por qué pelean Gaitán y Pumarejo, después de haber sido aliados. Y esto le devuelve el poder a los conservadores en 1946. ¿Qué pasa aquí? Que Gaitán y Pumarejo defienden la clase obrera y ambos se oponen, obviamente, al genocidio en las bananeras. Voy a leerles un pedacito del discurso con el que Jorge Eliezer Gaitán denunció la masacre en las bananeras ante el Congreso de la República y ante todo el país. Dice: el ejército a órdenes de los empleados de la Unite. Y ahora voy a demostrar que tanto la tropa como los oficiales estaban comandados por los empleados de la Unite Fruit. El orador lee la declaración del señor Guillermo E. Ariza, rendida ante el juez de Ciénaga, de la cual extractamos los siguientes apartes, comillas: el día 14 de noviembre del año pasado, como a las 9 de la mañana, llegó un tren militar a El Retén, compuesto de 2 plataformas, 2 carros de arrear animales y un carro de primera. Sobre las plataformas venían los soldados con 2 ametralladoras, y en el carro de primera venían el coronel Díaz, el capitán Guarín, el capitán Garavito y otros oficiales, y el señor Francisco Sáenz, superintendente de la UNAIR en el distrito de Santa Ana, cierra comillas. Cuenta la declaración que allí se bajaron los militares y que los oficiales estuvieron conversando con los obreros sobre los asuntos de la huelga y continúan, comillas: al informarles sobre lo que nos exigía, nos envió al tren a fin de que le expusiéramos al coronel Díaz lo mismo que a él le habíamos expuesto. Así lo hicimos, y al llegar ante el coronel Díaz, que se encontraba con el señor Francisco Sáenz, nos recibió despotamente y sin informarse de qué se trataba, ordenó que se nos llevara presos inmediatamente. Fue el mismo superintendente, señor Sáenz, quien designó las personas que debíamos ir presas. El señor Eduardo Castro, distinguidísima persona, conservador, actual secretario del Contencioso Administrativo de Santa Marta, declara así, hablando de las prisiones y demandas por Cortés Vargas, comillas: encarceló también por indicaciones del señor Luis Palacio Vargas, empleado del Departamento Legal de la Unite, al señor Alberto Martínez, inspector de la Oficina Nacional del Trabajo. Y estas detenciones
fueron el principio de la pugna que se planteó entre el general Cortés Vargas y el señor gobernador. Abocado el conocimiento de este asunto por el juez de Policía Nacional, doctor Noé Otálora, actualmente en Bogotá, este previó un estudio detenido y oído en concepto del señor fiscal del Tribunal Superior, puso en libertad tanto al señor Martínez, inspector de la Oficina de Trabajo, como a los demás detenidos arbitrariamente por el jefe militar, señor Cortés Vargas, que impartía órdenes desde la superintendencia de la UNAID en Aracataca, lugar de su residencia, que es un lugar también muy simbólico por Gabriel García Márquez. La declaración del señor Francisco González F., rendida ante el juez primero del circuito de Santa Marta, dice así, comillas, yo soy capataz de los trenes del FC de Santa Marta y durante la huelga, a principio de ella, salí de Santa Marta en un tren con 14 carros en los cuales iban muchos trabajadores que habían tenido presos aquí en el cuartel y que por orden del superintendente de Agricultura de la UNAID debíamos dejar en donde ellos nos indicaran. Al llegar a Don Jaca, recibió el conductor del tren una contraorden y se nos informó que debíamos llevar esos presos directamente a Aracataca, donde fueron dejados. Esta contraorden nos fue dada por el superintendente de la UNAID. O sea, ¿cómo es posible que empresarios estadounidenses le den órdenes a las fuerzas militares, no solamente de tener presos políticos, sino también de asesinar obreros que estaban protestando de manera pacífica con una huelga de hambre por un salario digno, por un contrato digno de trabajo, que es lo mismo que se está peleando actualmente con la reforma laboral? O sea, ¿cómo es posible que una multinacional tenga ese poder? Pues muy sencillo, porque saben ustedes que tanto el gobierno de Miguel Abadía Méndez como los anteriores estaban sometidos a Estados Unidos, y que de los pocos gobiernos que no se sometía a Estados Unidos estaba el de José Vicente Concha, y más porque en esa época no había llegado la indemnización por la pérdida de Panamá. Pero claramente, aparte del general Cortés Vargas y del presidente conservador de extrema derecha, Miguel Abadía Méndez, los autores intelectuales de la masacre en las bananeras fueron los del Imperio de Estados Unidos, representados por la multinacional United Fruit Company. Y por eso les digo yo que a pesar de que en 1930 llegó el gobierno liberal de Enrique Olaya Herrera, de todas maneras el régimen siguió siendo el mismo, porque Enrique Olaya Herrera también era un títere total de Estados Unidos, como lo era Miguel Abadía Méndez. Y en esa medida hubo cambio de hegemonía, cambio de gobierno, pero no hubo cambio de régimen. Y con este discurso fue que Jorge Eliezer Gaitán se hizo famoso. Y por eso durante 20 años el imperio de Estados Unidos lo estuvo vigilando hasta que lo mandó matar. Inicialmente se creyó que a Gaitán lo habían matado simplemente por un tema de fanatismo politiquero, que habían sido los conservadores o que habían sido los liberales que habían peleado con él, como López Pumarejo, que es la tesis de la hija de Jorge Eliezer Gaitán, Gloria Gaitán. Pero las evidencias y un documento clasificado en los años 60, que más adelante lo estudiaremos, el embajador de Estados Unidos en Colombia de la época, Wiley, dice, cuidado con Gaitán, usando una frase en latín. Y ese cuidado con Gaitán es la persecución sistemática que le hacía la CIA. La CIA que ya existía para la época del magnicidio a Gaitán. Y en el marco de una guerra fría que apenas iniciaba después de la Segunda Guerra Mundial. Y en esa medida, la hipótesis más fuerte de quién tuvo que ver con el magnicidio a Gaitán
es precisamente esa de que fue la CIA. Por ahí María Fernanda Cabal le echa la culpa a Fidel Castro, algo que es bastante gracioso porque Fidel Castro no tenía el poder político ni militar para matar a Gaitán, ni tampoco tenía razones para matarlo, empezando porque Fidel Castro lo admiraba. Y Fidel Castro era un jovencito que aún le faltaban 11 años prácticamente para hacer la revolución cubana. Y cuando Fidel Castro hace la revolución cubana, pues era burgués, antiimperialista, todavía no era socialista, que el primero que fue socialista en ese régimen cubano fue el Che Guevara, y Fidel Castro apenas se convierte al socialismo en 1961. Entonces, es muy gracioso porque dicen que a Gaitán lo mató el comunismo de Fidel Castro, pero por favor, Fidel Castro era un bobo, era un jovencito y que ni siquiera odiaba a Gaitán y que ni siquiera era socialista y todavía le faltaban unos años para hacer la revolución cubana, normal, de María Fernanda Cabal, que decía que los obreros de las bananeras eran guerrilleros. Si en Colombia la primera guerrilla socialista fue las FARC, las guerrillas anteriores fueron liberales o conservadoras. Y si los obreros estaban desarmados, por eso hicieron huelga de hambre. Yo no he visto una guerrilla que haga huelga de hambre. Una guerrilla se enfrenta de tú a tú con el gobierno y con el ejército de turno, pero yo no he visto guerrillas haciendo huelgas de hambre. Y dice Cabal que los asesinados en la masacre en las bananeras fueron bien muertos, porque eran guerrilleros que se le rebelaron al gobierno del conservador Miguel Abadía Méndez. Hasta allá llega la ignorancia de María Fernanda Cabal, pero es entendible, porque hace parte de su fanatismo y de su desconocimiento histórico. Pero lo cierto del caso es ver que a Gaitán sí lo matan por razones políticas. Y hay que tener en cuenta algo, que el Partido Comunista, cuando nace en 1930 en Colombia, tiene derecho al voto. Entonces miren la ironía, las mujeres no tienen derecho a votar, solo lo hacen después de la dictadura de Rojas Pinilla, para el plebiscito de 1957. Entonces miren, las mujeres no pueden votar, pero el Partido Comunista sí puede votar, y montan a López Pumarejo, y más porque el Partido Conservador se abstiene de votar en 1934 y precisamente entre liberales y comunistas montan a López Pumarejo. Por eso como Pumarejo tiene una reforma agraria que es una propuesta vista por la iglesia y por el conservatismo como comunista. Y a Gaitán también lo tildan de comunista. Y ese era un premacartismo que luego se masificaría después de la Segunda Guerra Mundial y con el inicio de la Guerra Fría. Pero ¿qué podemos concluir de esta parte? Para que pasemos a la última fuente del día. Que definitivamente la historia de Colombia es una pugna por la memoria y por eso encuentra uno aberraciones historiográficas como las de María Fernanda Cabal, justificando la masacre en las bananeras, primero negándola y después de ser ridiculizada, justificándola, diciendo que es que el ejército liderado por la United Fruit Company, más que por el general Cortés Vargas o por el presidente Miguel Abadía Méndez, eran guerrilleros terroristas que se enfrentaron como guerrillas contra el gobierno legítimamente constituido, cuando sabemos que una guerrilla no hace huelgas de hambre. Entonces, es muy gracioso, pero bueno. ¿O ustedes vieron alguna vez a las FARC haciéndole una huelga de hambre a Uribe para que Uribe no los matara? Las FARC se enfrentaban a plomo con Uribe, eso no había huelga de hambre. Pero según María Fernanda Cabal, pues estos obreros fueron buenos muertos. Entonces, pasa lo mismo que con los falsos positivos. O sea, los niegan y ya cuando ven que no los pueden negar, los justifican. Ah, no, es que eran terroristas de verdad. Es que sí merecían morir porque no estaban recogiendo café. Entonces, Uribe los justifica, Cabal los justifica, Polo Polo los minimiza y así se la pasa el uribismo y esto no es nuevo, porque el conservatismo de la época de López Pumarejo, de Gaitán, de Laureano Gómez Castro también justificaba los genocidios con la excusa de que los liberales no eran buenos porque no eran católicos y que eran ateos al ser los conservadores los únicos católicos que tenían derecho a hacerlo. O sea, que un liberal no podía ser católico. ¿Y qué podemos concluir de esta parte? Ya para pasar a la última fuente, que definitivamente la historia de Colombia hay que pensarla todos los días y que estas fuentes nos ayudan a abrir los ojos
de ese negacionismo a estas masacres y sobre todo de la justificación de la violencia oficial, tratando de decir que había una violencia no oficial con una simple huelga de hambre.